Una batalla tras otra es, sin lugar a dudas, la gran película del 2025. Incluso me atrevería a decir que es una obra maestra. Estamos hablando de una película coral y completa que está a un nivel excelso en casi todos los aspectos en los que puede estar una película. La última película de Paul Thomas Anderson, máxima favorita al Oscar, está basada en una novela, Vineland, de Thomas Pynchon. La película sigue a Bob Ferguson, un ex revolucionario interpretado por Leonardo DiCaprio, que ha pasado 15 años viviendo en la clandestinidad cuidando a su hija tras militar como revolucionario en el 75 francés. Durante estos 15 años se ha vuelto paranoico y ha destrozado su cerebro por las drogas. Ahora, cuando su hija abuela tiene 16 años, su antiguo enemigo, el sargento Lockjaw, interpretado por Sean Penn, vuelve para cazarlos a ellos dos. Y es cuando empieza una batalla tras otra. Pero además de ser una película buenísima y que me encanta, es una película sobre la que se puede profundizar mucho y desde muchos ángulos, y es algo muy interesante de hacer. Es una obra completa y compacta. Y pese a que dura 2 horas y 40 minutos, no me parece pesada. Es ligera, es rápida y contundente, y lo es durante casi 3 horas. Pero además es una película realmente coral. Tiene muchos aspectos a destacar. Vuelvo a repetir lo completa que es. En primer lugar, las interpretaciones, todas son magníficas. La locura y la torpeza de Leonardo DiCaprio, o la tranquilidad, serenidad y saber estar del sensei Sergio de Benicio del Toro. La ridiculez y maldad de Sean Penn. Lo arrolladora y destructiva que es Teyana Taylor en cada plano que está en pantalla. O la frescura y la lucha constante de Chase Infinity. Todos, absolutamente todos, están inconmensurables, llenan la pantalla. El montaje es excelente, también es frenético y no te deja respirar, hay una tensión constante que te atrapa y te arrolla. Estamos viviendo una batalla tras otra y somos parte de ellas. La peli te coge y te zarandea y te sumerge en ella. Y además todo esto va acompañado de una banda sonora espectacular que introduce los temas con mucha sutileza y sube y baja el volumen cuando es necesario y adecuado, y a fin de cuentas acaba actuando como otro personaje más dentro del reparto. Un personaje que además lo hace genial también. Pero creo que lo lógico no sería analizar la película de esta forma, un análisis cinematográfico al uso, plano por plano, analizando esta regla de tercios o este metraje o no sé, no tendría mucho sentido. No es lo bueno de la película. Y creo que tampoco sería lógico hacerlo con una óptica ideológica. Trazar un análisis político sobre la película sería algo mucho más denso y extenso de lo que pueda parecer en un primer momento. Por ello, las ideas políticas que presenta Anderson, o cómo ve las ideas que presenta su trama, y el enfoque y la sátira que les aplica, han de quedar en un segundo plano. Es algo demasiado extenso, y además harían que la cinta me gustase menos de lo que me gusta, por no estar de acuerdo con ellas o por no querer estarlo. Pero hay una parte política de la película que rescatar para hablar de ella. La revolución, el cambio, les pertenece a los jóvenes. Esto obviamente merece una explicación y un desarrollo detallado. Hay dos fases de la película muy marcadas. Estas están separadas con 16 años de diferencia. En la primera fase vemos actuar al 75 francés, el grupo revolucionario al que pertenecen los padres de Willa. Hay todavía jóvenes furiosos a los que no les importa jugársela y cometer locuras si consideran que la causa es justa. En esa época es cuando se conocen Bob y Perfidia y tienen a su hija. Es entonces cuando Sargento Lockjaw, un racista ultraconservador, histriónico, empieza a perseguirlos a ellos y a todos los integrantes del 75 francés. Ante esta situación, Bob y su hija Willa abandonan la revolución, porque Bob es padre de familia y quiere cuidar a su familia. Por otra parte, Perfidia, su mujer y la madre de la hija, se fuga y continúa con la revolución por su cuenta. 16 años después, el sargento Lockjaw vuelve, y vuelve para cazar a Bob y a Willa, pero es ahí cuando Bob se da cuenta de que es demasiado tarde. Él ya está viejo para la revolución, está viejo para la lucha. Es por esto, precisamente, que la película me recuerda a otras dos grandes películas de los hermanos Coen, El Gran Lebowski y No es país para viejos. La similitud con El Gran Lebowski es bastante lógica y es estética, simplemente. Aunque bueno, los dos personajes, el Nota y Bob, se encuentran en una situación que les viene demasiado grandes y que no pueden escapar de ella, la tienen que llevar hasta el final. Pero además ambos van desgarbados, con gafas de sol, bata de estar por casa. La similitud estética es muy notable. Por otro lado, podemos hablar de No es país para viejos. En ella vemos a Tommy Lee Jones, un sheriff que tiene que perseguir a unos asesinos que han matado a gente en un intercambio de drogas. El caso es que cuando hablamos de No es país para viejos, lo más normal es que nos acordemos de Anton Chigurh, el personaje de Javier Bardem, y no del sheriff de Tommy Lee Jones. Esto es porque tanto Bob como Tommy Lee Jones comparten el mismo protagonismo. Son unos protagonistas cuyo protagonismo es que ya no lo pueden ser, que no son protagonistas. Lo dice en el propio título, No es país para viejos. Tommy Lee Jones ya está viejo. Esto le queda grande. Todo le arrolla y le pasa por el lado a mucha velocidad. Me hace particular gracia, además, que en las dos películas el título nos diga de lo que trata de una forma tan estética. Pero sí, la película se parece porque a la cabeza te viene Anton Chigurh, Javier Bardem.
Porque la historia va de ello, de cómo el sheriff ya está mayor y ese no es un país para viejos. No puede soportar el peso y la rapidez de la acción. La película es un western crepuscular. Los héroes se han hecho mayores, pero aún así tienen que hacer su trabajo, aunque no lleguen, aunque ya no sean los de antes. Y esto es lo mismo que le pasa a Bob, el personaje de Leonardo DiCaprio. Además, tengo la sensación de que pasará lo mismo cuando dentro de unos años se haga retrospectiva y se mira una batalla tras otra. Y es que nos acordaremos mucho más del Sensei Sergio de Benicio del Toro, o del Sargento Lockjaw de Sean Penn, o de la perfidia de Teyana Taylor, pero no del Bob de DiCaprio. Es ahí donde está la conexión, en que ambos serán personajes protagonistas olvidados, pero es su función. En un mundo en el que todo va cada vez más rápido y todo el mundo olvida todo, es insalvable lo lento que estás. Ese protagonismo en el mundo actual es insalvable para ellos. Pero hay alguien que coge el puesto de héroe de Bob y hereda la revolución, y es su hija Willa. Willa ha crecido alejada de la revolución, pero influenciada por ella, y al final termina por heredar todo ese espíritu de lucha y la acción revolucionaria. Y es así como llegamos al punto importante y creo que define toda la carrera de Paul Thomas Anderson, y es su capacidad, en mayor o menor medida, de cerrar una historia y de hacerlo de forma feliz, o al menos que cumpla con las ansias de saber o de continuación que todos tenemos cuando una película queda ligeramente abierta. Por ejemplo, en Boogie Nights, su segunda película, nos presenta una historia frenética sobre un actor porno de los 70, interpretado por Mark Wahlberg. Tienen muchísimas dudas y todo va fatal, pero bueno, hay un final feliz en el que todos se juntan y todo sale, entre comillas, bien. Pero el final feliz está en que ves el miembro de Mark Wahlberg y ves que lo tiene enorme. Ya está, ese es el final feliz. Te deja con la satisfacción de saber cómo lo tiene. En Drunk Punch Love o Licorice Pizza cuenta dos historias muy parecidas y muy distintas a la vez. Los personajes son muy distintos, pero en el fondo son el mismo personaje. Y son dos historias de amor y al final, de una forma u otra, acaban bien. No se cierran del todo, pero acaban bien. Ambos están enamorados de una chica y al final, tras todas las dudas, hay un beso o un abrazo. Y eso llena tus expectativas y te tranquiliza y provoca ese final feliz. En Magnolia, la tercera película del californiano, pasa algo parecido. Todas las historias entrelazadas de la película nos van mostrando personajes que están sufriendo, que están agonizando, que están cansados y exhaustos y que no ven la luz al final del túnel, pero poco a poco se van resarciendo y tienen una historia de redención y al final ven la luz al final del túnel, en distintas formas, pero tienen ese episodio de felicidad y de luz. Y aunque aumente su dolor y su agonía, ven la luz al final del túnel, ¿no? Y hay cierta felicidad en la peli. Con Willa, en una batalla tras otra, vivimos algo semejante. Los buenos ganan y los malos pierden y todo queda ok y hay un final feliz. Es un final feliz entre muchas comillas, porque aquí al final a los malos los derrotan otros malos y los buenos siguen jodidos. Y además los malos que acaban con el malo son unos malos mucho más malos que el propio malo. Y tienen mucho más poder y son mucho más malos y más cabrones y están dispuestos a ejercer el mal mucho más que el Sargento Lockjaw. Entonces no hay un final feliz como tal. Pero os digo que el final es feliz porque si no tendríamos que trazar un análisis político y mucho más profundo y haría que la película no le gustase a casi nadie porque sería muy decadente y muy triste. Pero no lo es, tiene un final feliz. Y es precisamente este concepto de final no tan feliz lo que para mí la pone en otra categoría, la eleva. Le da otra lectura más a la película que para mí tiene muchísimas capas y es completísima y buenísima, vuelvo a repetir, y es la gran favorita al Oscar y creo que si se lo llevase sería una notición para el cine. Y es que tenga una visión así de las cosas, que ridiculice tanto a todo el mundo y que satirice sobre ellos y sobre sus ideas políticas y que no presente a nadie como mejor o peor, pese a que hay unas ideas mejores y otras peores, obviamente, porque hay racistas y fascistas en la película, lo hace de una forma muy buena. Se ríe de todo el mundo y los deja a todos al mismo nivel. Y lo hace sin complejos y sin romantizar los actos de nadie ni los valores. Y además que tenga ese final no tan feliz, le da ese toque amargo de ironía que me parece brutal. Si intentas mirar más hondo puede que no lo tenga, pero si no miras tiene una potencia artística de una magnitud gigante y creo que es lo que eleva la película, lo que la convierte en una obra maestra de verdad. Así que ahora que se acercan los Oscars es muy buen momento para ver una batalla tras otra y para recordar que a veces no todos son finales felices y toca librar una batalla tras otra. Eso es todo. Chao.